Más tarde se unen más tardecita. Muy bien. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un bonito día. Nos reunimos hoy para terminar nuestra última clase del curso. ¿Ok? Vamos a trabajar un poco lo que es resolución de conflictos, que es un tema importante, considero, dentro de lo que es nuestro entrenamiento, ¿no? En lo que es psicología educativa. Porque es importante el desarrollar habilidades para poder resolver, ¿no? Conflictos, para solucionar disputas también. Entonces, dentro de esto, dentro del poder afrontar estas situaciones en la escuela, está también el poder desarrollar algunas características nosotros como docentes o como guías dentro del aula. Muy bien. Entonces, la clase de hoy va a estar... ¡Ay! Se fue, perdón. Cerrar la ventanita. Se me cerró el material, perdón. Ya está. Se los vuelvo a compartir. Disculpen. Ahí va. Ya está. Muy bien. Disculparán. Estoy aquí como nueva. Ya sé cómo se maneja esto. Bueno, con errores. Listo. Vamos a ver ahorita un poquito de lo que es definición del conflicto, pero antes de eso sí quería comentarles que la forma en cómo nosotros vamos a afrontar la situación problema va a definir mucho la posición que vamos a tener para poder darle solución al evento, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a abordar esos conceptos, sobre todo el enfoque. Les he puesto por ahí algo de disciplina positiva, que es importante también conocerlo para poder aplicarlo dentro del aula. Y vamos a buscar aprender lo que son estrategias para manejar los conflictos, desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos para poder mantener un ambiente positivo dentro del aula. Y hay algo que a mí me gusta enseñarles en esta parte, que es la identificación de los roles que nosotros asumimos dentro de los conflictos. ¿Ok? Entonces, para no dilatar mucho el tiempo y que nos alcance para poder trabajar la última parte, vamos a empezar. Muy bien, entonces, el conflicto, ¿ok? El conflicto es una situación en la que en la que dos o más personas van a tener, van a estar en contra, ¿no? Es decir, que no van a estar de acuerdo de repente, los intereses no coinciden, los objetivos, los valores tampoco coinciden, y eso se representa como incompatibilidad, ¿no? Entonces, esta incompatibilidad genera tensiones, desacuerdos, ¿ya? De repente también puede generar rivalidad o propiciar el conflicto, la competencia, ¿ok? Entonces, este conflicto se puede manifestar de distintas formas: disputas verbales, confrontaciones físicas, discusiones, rumores o incluso hasta guerras a gran escala, ¿ok? Entonces, esa es la definición de conflicto. Ay, estoy bajando. Y esto era lo que les decía. ¿Qué posición asumo yo? Bienvenida, Carmen. ¿Qué posición asumo yo para poder solucionar el asunto? ¿Ok? Hay estos enfoques, que es el enfoque tradicional, ¿ya? El enfoque, se me pierde la pantallita. Acá está. El enfoque tradicional, que en este enfoque la persona lo único que busca es que se restablezca la paz. O sea, aquí el conflicto se ve como algo perjudicial, ¿no? O problemas. Entonces, lo que busca la persona que asume este enfoque para resolverlo es volver a su estado natural,
Y normalmente para volver al estado natural, la situación, se evita el conflicto, el enfrentamiento, se evita incluso tomar decisiones para resolver, ¿ya? El enfoque humanista es este enfoque en el que se permite ver esta situación como una oportunidad de crecimiento. En este enfoque se propone el que ambas partes, ya las que participan en el conflicto, puedan desarrollar esta parte de la comunicación abierta, de la comunicación asertiva también, ¿ok? Entonces, busca que estas personas para poder, las que participan en el conflicto, para que puedan solucionarlo, tengan desarrolladas ciertas habilidades comunicativas y de resolución de conflictos. Y el enfoque interaccionista es en el que el conflicto se entiende que es algo inherente al ser humano, o sea, va a suceder, ¿ok? La misma convivencia, el mismo roce, ¿ok? El estar de repente en el mismo ambiente con mil y un cosas que suceden en el día. Entonces, todo esto hace que las relaciones se tensen en cierta manera, ¿no? Pero como considero el conflicto inherente y que este conflicto puede generar consecuencias negativas o positivas dependiendo de cómo lo maneje, por eso les enseñaba lo del enfoque tradicional y lo del enfoque humanista. Entonces, en este enfoque interaccionista se centra en la negociación sobre todo, ¿ok? Se centra en que las partes del conflicto busquen soluciones, lo que se llama como mesas de diálogo, ¿no? En la política que últimamente escuchamos mesas de diálogo. Ok, el interaccionista es esto, se busca que las soluciones se den mutuamente entre los que participan en el conflicto y que les generen satisfacción, ¿ok? Satisfacción. Es algo así como el win-win, parecidísimo al win-win. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en este ratito ya es cuáles son estas estrategias, cuáles son estas técnicas, perdón, que nos van a permitir resolver o afrontar las situaciones conflictivas. ¿Ok? Una de estas técnicas que es poderosa, que es incluso la que en primera instancia se suele utilizar más, y es que en la negociación lo que se busca es que las partes puedan llegar a acuerdos, ¿ok? Y que estos acuerdos satisfagan la necesidad de los involucrados en el conflicto. Entonces, la negociación inicia por el diálogo, la negociación lo que busca es que se obtengan puntos en común, ¿ok? Puntos en común, mientras que les permitan llegar a la solución. En la negociación es algo así como que, ya, yo voy cediendo esto, pero mira, me va a redituar, el soltar algo me va a redituar en un beneficio, ¿ok? Entonces, esa es la negociación. Lo que busca es que podamos ceder ciertos puntos para poder beneficios en otros aspectos del conflicto. En su contraparte, la mediación es el recurso al cual recurrimos mediante un tercero, ¿ok? Un tercero que es neutral, ¿ya? El mediador lo que va a buscar es facilitar que se pueda dar la comunicación entre las partes involucradas. Por eso es mediador, ¿no? Está siempre en el medio buscando encontrar las soluciones o guiando para que las personas involucradas en el conflicto lleguen a la solución, ¿ok? Eh, este tipo de estrategia es útil, ¿ya? Es útil cuando ambas partes desean comunicarse, ¿ok? La conciliación, por ejemplo, es un recurso en el cual usa un mediador para llegar a solucionar el problema, ¿ya? El arbitraje es similar a la mediación, a diferencia de que es el tercero quien toma la solución.
Por ejemplo, en el arbitraje, un juez vendría a ser su símil, ¿no? Entonces, él, en base a su criterio, en base a haber escuchado a las partes involucradas, toma la decisión que considera más adecuada. Rita, que considera más adecuada, ¿ok? Entonces, es un tercero imparcial que que va a tomar la decisión para resolver el conflicto, pero basándose en su experiencia, criterios, principios. ¿Listo? Entonces, aquí la negociación, la mediación y el arbitraje es, digamos que es lo más común que se suele utilizar en las escuelas para resolver conflictos, ¿ya? Pero también tenemos la resolución colaborativa. Y es que la resolución colaborativa lo que busca, ¿ya? Lo que busca es que todas las partes que estén involucradas en el conflicto también estén interesadas en buscar soluciones, ¿ok? Todos trabajan, todos aportan una solución que satisfaga las necesidades de todos. Ahora, es factible la resolución colaborativa siempre y cuando, ¿ok? Siempre y cuando quienes están inmersos en el conflicto tengan desarrolladas habilidades de resolución de conflicto, ¿ok? O sea, uno que, por ejemplo, no suele ceder, que digamos así que es muy terco, que es muy sesgado en el pensamiento, o sea, es inflexible, difícilmente vamos a poder utilizar esta técnica de resolución colaborativa para poder llegar a resolver la situación. Difícilmente, ¿ok? Es como que todos tienen que estar homogéneos, ¿ok? En una situación de disparidad, no podemos utilizar la resolución colaborativa porque esa persona a la cual no le encaja, no le cuadra el poder ceder, es la que va a seguir generando conflictos. ¿Ok? En el enfoque win-win, por ejemplo, ¿no? El enfoque win-win es parecido a la negociación, pero en este win-win es ya, tú que cedes y yo, que gano, ¿no? Entonces, en el win-win es buscar soluciones en las que ambas partes, en vez de que gane en sobrepasando o pisando a la otra persona, es qué cedemos y qué ganamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este enfoque de win-win, lo que busca es la cooperación, ¿ya? Busca la cooperación. Aquí fomenta la cooperación y las relaciones positivas. ¿En qué aspectos funcionan? En solución de conflictos chiquitos con hermanos, con compañeros de aula, por ejemplo, ¿ya? La comunicación efectiva, sí se ve, ¿cierto? Estoy leyendo lo de la... Sí se ve, perfecto. La comunicación efectiva, como es más que todo una habilidad comunicativa, ¿ok? Es una habilidad comunicativa, pero también se considera una técnica porque es el que aprendas a escuchar a las partes involucradas, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando se tiene este pensamiento inflexible, entonces nosotros no escuchamos razones ni entendemos razones, por lo tanto, allí la habilidad comunicativa no funciona, ¿ok? Simplemente porque la persona no la tiene desarrollada. Entonces, la comunicación efectiva lo que busca es expresar tu punto de vista de manera que sea clara y respetuosa para poder aclarar malentendidos, ¿no? Es como, recuerdo una vez unos chicos en el instituto me decían, Miss, jugamos fútbol y nos expulsaron a todos. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué los expulsaron? Lo que pasa es que hubo una pelea y y la pelea era entre dos chicos que habían estado peleando hace un tiempo por una muchacha, ¿no? Por una jovencita, una enamoradita. Y justo se encuentran estos muchachos en el partido de fulbito y habían aprovechado el calor del juego para pelearse, ¿no? Para pelearse. Entonces, todo fue porque uno de ellos hizo un comentario, ¿no? Para fastidiar y el otro lo tomó muy a pecho, ¿no? Muy personal.
Pero resulta que el que había iniciado el conflicto, o sea, el candelero, digámoslo así, había hecho un comentario, pero no dirigido al nuevo novio de la chica, sino dirigido a otro compañero, lo estaban molestando, ¿no? Entonces, y sin siquiera estar en cancha, o sea, no estaban jugando, estaban previos al juego. Y se pelearon allí y fueron expulsados, ¿no? Los dos equipos. Entonces, el saber escuchar y sobre todo, ¿ya? Y sobre todo, el poder tener esta capacidad de decir, hey, espera, lo que has dicho, ¿estás dirigiéndolo a mí? O sea, ¿me lo dices a mí indirectamente? No, no estoy hablando de ti ni contigo. Ah, ok. Entonces, de aclarar. ¿Para qué? Para poder evitar estos problemas, ¿no? Pero cuando yo no sé comunicarme de manera efectiva, entonces es como que estoy aquí como un globito al cual está cualquiera que lo pinche explota, ¿ya? El entrenamiento constructivo, ¿ya? El entrenamiento constructivo es otro de los enfoques, perdón, enfrentamiento constructivo, dice, ¿cierto? Sí, enfrentamiento constructivo. En lugar de evitar el conflicto, lo abordamos, ¿no? Se abordan. Por ejemplo, en Perú, ¿quién evitaba conflictos? Ya, nuestra expresidenta, ¿no? En vez de abordar el problema directamente, en vez de buscar soluciones para resolverlo, se engañaban diciendo que todo estaba bien. Entonces, aquí no había enfrentamiento constructivo. Es porque no es como dejar que el problema vaya creciendo, se vaya volviendo una bola de nieve y cuando ya quieres solucionarlo ya está difícil de poder corregirlo. ¿Okay? Entonces, el enfrentamiento constructivo lo que busca es que cuando surge un malentendido, ¿ok? En ese momento se pueda solucionar, ¿ok? A través del abordaje directo. La gestión de emociones ya tiene que ver más con la regulación de las emociones, tiene que ver más con el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿ok? Porque en la gestión de emociones, como hay que entender las propias emociones y las de tu interlocutor, entonces, aquí lo que busca la gestión de emociones es una resolución efectiva, ¿ok? Entonces, la forma en cómo tú sientes y percibes va a influir en cómo te comportas, ¿ok? La forma en cómo tú sientes y percibes va a influir en tu capacidad de poder comunicarte. ¿Ok? Entonces, la gestión de emociones es importante el poder gestionarla, el poder desarrollarla para poder, para estar como preparados para poder aplicar esas técnicas. ¿Listo? Tiempo y espacio es súper importante, no forzar que en el calor del momento se quiera buscar solución. Si es que el problema necesita ser pensado, el problema necesita bajar los ánimos, entonces se tiene que dar este tiempo y espacio, ¿no? Se tiene que enfriar esas emociones y reflexionar o orientar al estudiante para que puedan reflexionar sobre la situación. Entonces, me falta uno, sí, el establecimiento de reglas. El establecimiento de reglas está más ligado al trabajo previo que se hace dentro de las escuelas, que es los acuerdos de convivencia, ¿ok? Entonces, el establecer límites, reglas, normas dentro del aula permite que se puedan definir las expectativas y que se puedan, como enmarcar, ¿no? En un acto de, mira, si transgredes esta norma dentro del aula, si pasas el límite de lo que nosotros hemos acordado como convivencia sana, entonces esto va a tener consecuencias. Por lo tanto, el que se puedan establecer las reglas, ¿ya? Y que se puedan tomar acuerdos dentro del aula, ya te pone en, digamos así que en la mitad de la solución de la situación. ¿Por qué? Porque ya sabes que viene después de transgredir esto que es no negociable dentro del salón. ¿Ok? Entonces, el tener esta como hoja de ruta
te va a permitir prevenir futuros conflictos y que tú puedas también tener una hoja de ruta para saber cómo resolver la situación cuando surge. ¿Ya? A ver, por acá tienen preguntitas. Alfredo, me pusiste ¿en su experiencia qué? Buenas noches. A ver. Muy bien. Ahora vamos a ver, antes de que les explique esto, es necesario entender que dentro de la escuela, ya un ratito, Alfredo, ya te paso, te doy el pase. Dentro de la escuela, pueden surgir conflictos con los mismos estudiantes, los estudiantes con los mismos maestros, ¿ok? Digámoslo así como personal administrativo con los maestros, mismos maestros entre ellos y conflictos entre estudiantes y los estudiantes con los maestros, ¿ok? Entonces, es importante poder entender esto, digamos, tipos de conflicto que van a surgir porque dependiendo de las partes involucradas, ¿ok? Nosotros vamos a estar un poco como que más orientados para poder resolverlos, ¿ok? Supongamos que los conflictos estén entre estudiantes. Por ahí les he puesto un casito para poder conversar de aquí en un rato. Los conflictos entre estudiantes puede ser por disputas personales o también puede ser por acoso, ¿no? Por bullying. Entonces, el que existan comportamientos de intimidación o comportamientos repetidos, ¿no? Puede causar estas tensiones dentro del aula. Entonces, pueden también que por lo que dijo un compañerito, por rumores o de repente por el lenguaje corporal, ¿no? Por el lenguaje no verbal, se interpretaron las situaciones de tal manera y esto puede generar desacuerdos o malentendidos. Entonces, esto también afecta el clima del aula porque rompe la armonía dentro de y hay un clima mucho más hostil, ¿no? Si el conflicto es entre los profesores y los estudiantes, aquí tiene que ver mucho con las expectativas que se tiene, ¿no? Con las expectativas, con la toma de decisión del adulto también, con la forma en cómo maneja justamente estos problemas, estos conflictos dentro del aula, es que se va a generar esta relación, ¿ok? Se puede acortar esta brecha o agrandar esta brecha. Otro de los conflictos que puede surgir, que en mi experiencia he visto, es porque los estudiantes no se sienten cómodos con la forma en cómo les enseña el maestro, ¿no? Entonces, algunos conflictos van por el estilo de enseñanza, por cómo le califica, por los comentarios de repente que hace el maestro. Entonces, esto se puede prevenir, mucho se puede prevenir, ¿no? Con las rúbricas de evaluación, por ejemplo, a veces algunos criterios son muy subjetivos y el estudiante no termina de entender el criterio que se utiliza para poder calificar. Entonces, sí hay que tener bien claro o saber transmitir, en este caso al estudiante que está disconforme, saber transmitirle cuáles son los criterios que se consideran para las evaluaciones, ¿ok? Entonces, estos son algunos de los tipos que podríamos encontrar. Hay muchísimos más, pero me centro en estos dos porque son los que están mucho más, con más contacto durante el día, ¿ok? Con mucho más contacto durante el día. Entonces, vamos a ver ahorita qué estrategias, podemos considerar para manejar estos conflictos dentro del aula. Recuerdan que al principio les decía sobre el enfoque, ¿no? Si yo veo el conflicto como oportunidad para crecer, entonces cuando yo noto este amago de problema, yo intervengo, ¿ok? Entonces, lo que busco es abordar en sus etapas iniciales los problemas y evita pues que el problema crezca, se vuelva difícil de manejar. Otra de los
otra de las estrategias es que debemos escuchar a ambas partes. No tomes una decisión, ni hagas conjeturas, ni emitas juicios sin haber escuchado a ambas partes, ¿ok? Que las partes involucradas expresen sus puntos de vista, su preocupación, la interpretación del suceso, entonces va a ayudarnos a que nosotros también podamos prevenir antes de la situación, ¿ya? Entonces, hay que escuchar activamente, sin prejuicios, ¿ok? Y sobre todo, a veces nosotros caemos en esto, que es una falla en cuanto a los que manejamos aula o los que tenemos a cargo aula, y es que eh, sumamos el comportamiento anterior y decimos, voy a contarles una experiencia que un primo nos platicó hace un tiempito, ¿no? Decía que él, cuando estaba en el colegio, hace muchos años, a él se le había perdido un material. Él creía que se le había perdido un material, ¿no? Y lo acusa a un compañero que de repente por ahí en el aula era el más palomilla, juguetón, bromista. Y este muchacho le decía, no, yo no me he cogido tus cosas, o sea, estas son mías, yo les he traído. El primo lleva el conflicto hacia el maestro y el maestro le dice, no, yo no te creo porque tú nunca traes tus cosas, aquí ya, devuélvele porque es de, no sé, es de Luisito, ¿no? Devuélvele porque él siempre trae sus cosas y tú no, te las quieres llevar, ¿no? Y resulta que después cuando revisa bien el material, ya la mochila la revisa en casa, el material estaba en la mochila. ¿No? Al siguiente día, este muchacho va y le dice al compañero, oye, mira, sabes que he cometido un error, yo te acusé de que me habías quitado mi material y estaba en mi mochila, yo no lo encontraba y lo primero que hice fue echarte la culpa, ¿no? Incluso a este muchacho le habían castigado, le habían quitado el refrigerio por haberle hecho esa broma y haberse querido, lo tomaron como broma, ¿no? Por haberse querido apropiar de material ajeno. Entonces, aquí el escuchar a ambas partes no apareció. ¿Listo? Ni mantener la neutralidad, que es otra de las estrategias. Entonces, aquí nosotros debemos evitar tomar partido o favoritismo por alguna parte. ¿Por qué? Porque al final el objetivo que tú tienes es solucionar el problema, ¿no? Y que esta solución sea lo más equitativo, más que justo que sea equitativo. Entonces, si yo me presto o juzgo basado en los antecedentes, ya yo no escuché a la otra parte, ¿no? Entonces, importante la neutralidad, mantenerlo, escuchar ambas partes, no dejar que el problema se haga grande para poder intervenir. También el que se fomente la comunicación directa, ¿no? El que los chicos hablen entre ellos, para aclarar estos malos entendidos y encontrar soluciones, ¿no? En esta experiencia que les platico, que es de un primo que la contaba hace un tiempito recién, ¿no? Decía, yo me moría de miedo y de vergüenza de poder decirle al maestro lo que había pasado. Entonces me fui a disculpar con mi compañero porque por mi culpa lo habían dejado sin salir a jugar al refrigerio y ya pues yo tenía que ir a decirle al maestro. Entonces cuando se disculpa con su compañero, que era su amigo, él le dice, ya déjalo ahí, ya no le digas nada al profesor, ¿no? Igual no va a creer, ¿no? Así que ya déjalo ahí. Y dice mi primo que él, bueno, en los días que estuvo castigado se quedaba con él, ¿no? Para hacerle compañía. Entonces, aquí el fomentar la comunicación, el pedir disculpas de repente, el corregir el error es importante, ¿ok? Es importante. Alfredo, levantaste tu manito. Puedes comentar. Allá. Elena, eso es bullying, ¿no? Empieza así el acoso. Empieza así el acoso y si ya han hecho la sensibilización, si ya han trabajado con los padres, o sea, si han hablado tratando de apelar al sentido humano, digámosle así, entonces, no ha funcionado eso. Ahora es importante que se establezcan
consecuencias, ¿no? Que pueda tener consecuencias estipuladas de repente con el reglamento escolar que pueda haber, ¿no? Y que tienen que ser, estas consecuencias tienen que ser proporcionales a la gravedad y sobre todo a la reincidencia, ¿no? Tú dices, ya se le ha hablado, pero insiste, sigue teniendo la misma conducta. Y es que solamente el estudiante nota como que solo le llaman la atención y no hay más consecuencias, ¿no? Entonces, si ya la parte de la sensibilización no ha funcionado, entonces es hora de poner, de castigar ese tipo de comportamiento. Y seguir insistiendo con el diálogo reflexivo, ¿no? A mí me ha ayudado un poco el poder trabajar con esto, sobre todo con la igualdad, es hacer unas dinámicas dentro de aula, como por ejemplo el cambio de roles, ¿no? El juego de roles. Entonces, simular, digamos así, en este caso, ¿no? Simular este chico que tiene alguna dificultad y hacer que la otra persona actúe o asume el rol de esa persona. ¿Listo? Por ejemplo, A tiene una dificultad, imaginémonos que tiene alguien algo de, no sé, le puede decir especial porque de repente tiene por ahí algo de retraso intelectual, ¿cierto? De discapacidad cognitiva. Entonces, yo le digo, ok, vamos a hacer, tú vas a figurar, tú vas a hacer como si tú tuvieras esta dificultad y los demás compañeros te van a tratar como tú lo tratas a él, ¿no? Un poco para ir desarrollando la empatía. Puede que funcione. Entonces, a veces el hacer el juego de rol para ponerse en los zapatos de la otra persona puede ayudar, pero sí es importante los límites con consecuencia, ¿ya? Los límites con consecuencia. Y si ya han agotado los recursos de la sensibilización y los límites no están funcionando, entonces sí sería importante el poder derivar a este agresor, ¿ok? Derivar a este agresor a un psicólogo, a un psicopedagogo para que ellos puedan intervenir y sobre todo puedan identificar qué motiva a esta conducta, ¿ok? Eso es lo más importante. Bien. Muy bien. Les mencionaba hace un ratito que para poder resolver conflictos, ¿no? Hay que tener desarrolladas estas habilidades comunicativas. Y acá hay un punto muy importante. Yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo ser lo que no soy, ¿ok? O pretender ser lo que no soy. Y esto va relacionado a que si yo no tengo desarrollada estas habilidades comunicativas, se me va a hacer muy difícil el poder resolver situaciones. Entonces, para mí, el conflicto es la pérdida de la paz o la armonía. Y lo que busco, como mi enfoque es muy tradicional, lo que busco es resolver eso. Entonces, ya, discúlpense, deja de hacer eso, mañana no tienes recreo y tú también, dos días sin recreo por tal cosa, ¿cierto? Entonces ya, se arregló el problema ahí para ti, pero en realidad no arreglé, solo apliqué consecuencias, solo apliqué castigos sin tener en cuenta en realidad que no corregí ni mejoré nada, ¿ok? Por lo tanto, esa conducta se va a seguir repitiendo, ¿bien? Perdonen un ratito, está molestándome, molestándome los ojos, le voy a echar unas gotitas mientras les voy explicando, ¿ya? Muy bien, entonces, es importante que vayamos desarrollando estas habilidades. Como les digo, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo puedo resolver problemas si yo no tengo la disposición? Entonces, la escucha activa es prestar atención completa a lo que están diciendo mis estudiantes, ¿ya? Mostrar el interés, preguntando, ¿no? Haciendo las preguntas de repente para aclarar, porque a veces ellos cuentan la historia y uno interpreta de una manera, pero resulta que no fue así. Entonces, el mostrar el interés, el aclarar, permite
que nosotros vayamos formando también un concepto de lo que ha sucedido, no de las personas, sino de la situación. Hay que leer mucho o saber leer, interpretar también la conducta no verbal. Estas, tus expresiones faciales y, digámoslo así como me decía el maestro, ¿no? Tienes que ser cara de palo o cara de póker, decía. ¿Por qué? Porque tú tienes que evitar el poder, por ejemplo, si alguien te está contando un evento y de repente tú sabes por ahí que el muchacho es muy creativo, entonces tú vas a decir, ¿es cierto lo que me estás diciendo? O sea, ¿está bien? ¿Es cierto? Entonces, aquí rompes por completo la confianza o la relación que se empieza a entablar, porque el estudiante se va a dar cuenta que tú no le estás creyendo. Ahora, Jessie, hay chicos que sí, pues son bastante creativos, les digo yo, son muy creativos y recurren a la mentira como recurso para poder zafarse de problemas. Entonces, ¿qué hago aquí? Muy bien, no creas todo lo que te dicen, pero cerciórate, ¿no? Busca información. Si hay un problema, siempre hay más ojos que los ven. Entonces, tienes que aprender a interpretar o a identificar cuando un alumno está mintiendo, cuando está interpretando mal y, sobre todo, cotejar si la información brindada, ¿no? Ahí está, ya salió la gotita. Cotejar si la información brindada es la real, ¿ya? Entonces, aquí la comunicación no verbal tiene que permitir ir con lo que tú estás pensando o preguntando, ¿ya? No puedo decir sí te creo y mi cara va a estar ahí de, ¿qué estás diciendo? Creativo, ¿no? Mentirosillo. Entonces, no puede decir, no puedes desdecir, tus gestos no pueden desdecir lo que tu boca dice, ¿ya? Eh, el lenguaje también tiene que ser sencillo, tiene que ser simple para poder comunicarnos. Por acá están mandando mensajes. No, ya no hay. Alfredo, no sé si dejaste la manito levantada. La voy a bajar si es que deseas participar. La vuelves a subir. Ya te di el pase, pero ya no comentaste. Muy bien, les decía, ¿no? Que estas habilidades, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Habilidad para hacer preguntas, ¿no? Es esto de, ya, las preguntas no solamente, ya, ¿y qué pasó? ¿Y qué sentiste? ¿Y quién te vio? Pues eso es como, o sea, eso te demuestra que la persona no te está escuchando realmente y que no está interesada en conocer la historia que le estás diciendo, que le estás contando. Entonces, hay que tener una habilidad para hacer este tipo de preguntas, ¿no? Estas preguntas que promuevan este diálogo dentro del aula, estas preguntas en las que también te pueda brindar información, ¿ya? De repreguntas, preguntas y repreguntas. Otra de las habilidades comunicativas es la flexibilidad, que es el adaptar tu comunicación a las necesidades individuales de los estudiantes. ¿Ya? Tú adaptas tu comunicación, adaptas tu lenguaje, por ejemplo, ¿ya? Adaptas la forma en cómo expresas para que tus estudiantes puedan entender lo que estás manifestando. La comunicación asertiva también nos permite expresar los pensamientos y necesidades de manera mucho más respetuosa y clara, ¿ok? Por ejemplo, cuando pelean conmigo, ¿no? Yo digo, yo no es que yo me enoje, ya, no sé cuánto, ¿no? Escucho, este, trato de ser lo más respetuoso, peleándome, pero lo más respetuoso, y simplemente evito que la situación me altere, ¿no? Evito, no hago que rompa mi capacidad de poder escuchar activamente y de ser razonable. Entonces, aquí yo lo que estoy buscando es entender la inconformidad de la otra persona, pero poder comunicar lo que yo también estoy sintiendo. Entonces, la empatía es otra de las habilidades comunicativas que nos permiten comprender, ¿no?
Dice aquí, trata de entender los sentimientos y perspectivas de los estudiantes y comunica tu comprensión para crear un ambiente de apoyo y confianza, ¿no? La empatía es algo así como la validación. Oye, entiendo que esto te haya enojado. O, por ejemplo, en los niños pequeños, habían habido competencias últimamente por la semana de las Olimpiadas, ¿no? Y habían los niños pequeñitos que de repente todavía no, no logran regular las sensaciones o las emociones cuando pierden, es decir, que no hay tolerancia a la frustración porque está en formación esa habilidad. Entonces comienzan a hacer su berrinche, se molestan, golpean de repente a los otros compañeritos, ¿no? Entonces, el decir, ya, modérate, siéntete, ya perdiste, pues perdiste, este es un juego, tienes que entender. Eso no es empático. Y eso no va a ayudar a que la personita que está pasando por esto aprenda. Lo que va a hacer es inhibir lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, la empatía es esto. Entiendo que estés molesto porque perdiste, ¿no? O mira, esto es un juego, sé que estás enojado, pero no podemos tirar las cosas, ¿no? Vamos a hacer allá vamos a irnos a reconcito, hablamos, conversamos, espero que te calmes. Pero entonces, todo esto nos va a permitir que mediante las habilidades comunicativas nosotros les vayamos expresando, ¿no? Les vayamos enseñando a cómo resolver o a cómo afrontar situaciones. ¿Ok? Y también tenemos estas habilidades que son necesarias, las habilidades de resolución de conflicto. ¿Están relacionadas con las estrategias? Sí. Estas habilidades de resolución de conflicto, por ejemplo, el de mediación, el de negociación, ¿no? Es que en el de mediación tú sepas escuchar, saber discriminar lo que es juicio, lo que es un hecho también, ¿ya? Que sepas discriminar esto y que dentro de la forma en cómo vas a resolver, negocies, ¿ok? Entonces, yo estoy hablando de ustedes como docentes, ¿cómo les pueden enseñar a sus estudiantes? Entonces, tú como docente enseñas al estudiante a encontrar soluciones en la negociación. ¿Y cómo les vas a enseñar? Así como yo les digo, mira, la negociación es una técnica. No, les enseñas a través de la forma en cómo tú negocias, la forma en cómo tú medias, ¿no? La forma en cómo tú controlas tus emociones. Puedo estar muy molesto, cansado o apesumbrado porque tengo muchas cosas que hacer, pero me separo un tiempo y presto atención. Entonces, eso es control emocional también, ¿no? En vez de molestarme porque se pelearon, están en, están en Perú, la mayoría de ustedes. Últimamente en redes circula un video de una señora que en el tren a Machu Picchu, agrede a una persona adulta mayor, ¿cierto? No sé si lo habrán visto. Bueno, en este caso, esta persona, ¿no? Tiene cero manejo, de control emocional o cero gestión emocional. ¿Por qué? Porque ha permitido que el malestar de la queja, ¿no? O la demanda de la otra persona inhiba su capacidad racional. Entonces, lo que hace es agredir a la otra, gritar primero, tratar de ganar ella, ¿no? Yo tengo la razón y tú tienes que darme la razón y tú eres quien está incomodando. Entonces, aquí notamos un pensamiento inflexible, notamos nula gestión emocional, ¿ok? Nula gestión emocional, nula comunicación respetuosa, a ver, ¿qué dice Oni? En los casos donde la parte mediadora resulta ser un factor de mayor conflicto, es que de eso se trata ONI, de que yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo enseñar algo que no conozco, algo que no sé. Las personas que resuelven los conflictos con golpes es porque no conocen otra forma de resolverlo. No es que sean así, que así todo lo resuelven, es que no encuentran otra manera. Entonces, para poder resolver o para poder enseñar estrategias de resolución de conflictos, yo también debo tener desarrollar habilidades que me permitan explotar. Yesenia, tu micrófono lo voy a silenciar. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no? Si es que la persona que
trata de resolver el conflicto, no tiene las para resolverlo o la entonces simplemente que vuelva, que busque otra persona que sí tenga las capacidades, las competencias, la disponibilidad. ¿Ok? Entonces, estas habilidades de resolver, de resolución son, digamos, características que tú vas escuchando. ¿Ok? El que sepas escuchar, no importa, a veces uno dice, tengo un problema, voy con alguien que me escuche y que me pueda dar consejos. Mire, buscas a estas personas porque esas personas tienen habilidades desarrolladas, la escucha, tienen habilidades comunicativas desarrolladas, tienen habilidades de resolución de conflictos, ¿no? Son más creativos. Cuando el pensamiento es inflexible, no hay creatividad. Y cuando no hay creatividad, no se ven formas de poder resolver la situación. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿ya? Es importante que yo tenga esto, que yo sepa, que yo como adulto sea un adulto, gestionador, ¿ok? El caso es sobre todo verbal. Ujú. Lo que pasa es que estas distorsiones vienen por la interpretación de la situación, ¿ok? Y es muy común, pero es por cómo tú lo entiendes. Entonces, si a mí me pones un número, 1 más 1 es 2, yo sé, tú en la China no necesitamos hablar el mismo idioma para entender que 1 más 1 es 2, porque es el hecho, ¿cierto? Pero en cuanto al lenguaje, en cuanto a la forma en cómo transmites, es cómo lo interpretas desde su experiencia, cómo lo entendió desde su experiencia. Entonces, esto es lo que a veces genera mucho más complicaciones o de repente cómo asusan la situación, ¿ok? Sí, es que no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no soy ni capaz de resolver y es más, tiendo a inclinarme por lo caótico, entonces no vas a solucionar los problemas. Dices, tuve una experiencia donde tuve que derivar ese caso a Defensoría del Menor y al docente se le apertura expediente administrativo. Ocurre, mira, Oni, el año pasado yo tuve así una situación muy similar. Yo me derivaron unos casos de la escuela primaria por maltrato, maltrato psicológico y emocional de parte de la maestra. Los chicos estaban en quinto. Fueron una demanda que le hicieron a la maestra los padres de familia y a raíz de esa demanda llegaron algunos chicos, no todos, algunos. Pero fuimos a la escuela, hablamos acerca de los derechos, deberes, porque incluso la maestra condicionaba mucho el que los chicos recibieran asistencia. Y algunos estaban asustados de que ella se va a enterar y que va a tomar represalias dentro del aula, porque era así más o menos el ciclo de violencia en el que estaban estos chicos. Entonces, fuimos a hacer el trabajo, llegaron varios chicos derivados y otros chicos por iniciativa propia. Estuvimos trabajando buen tiempo y esta maestra comienza a decir en el aula, ¿no? Que se había comunicado, perdón, que yo me había comunicado con ella y yo había dicho algunas cosas respecto a sus alumnos, ¿no? Que van al centro de salud a corretear, que son unos traviesos y malcriados y bárbaros, ¿ya? Entonces, mis pacientes acudían consecutivamente, llegaban a la hora, ¿ok? Y dejaron de llegar. Y decía, qué raro, ¿no? Qué raro. Si están así muy bien durante 2 semanas y a la tercera semana dejaron de llegar. Entonces, un poco ya así como que algo está pasando aquí, porque no es uno, no es dos, eran varios, y llamaban a los padres y algunos me daban excusas no creíbles, ¿ya? Y entonces me fui a hacer visitas por allí y una de las niñas me comentó, ¿no? Me dice, lo que pasa, psicóloga, es que la maestra nos ha dicho que conversa con usted y usted le cuenta lo que nosotros le contamos aquí. Y yo, ¿cuándo lo ha dicho la maestra? Tal fecha. Ok, está bien. Bueno, lo que dice la maestra no es cierto. Le explico a mi niña, le explico a la madre de la niña, ¿no? Que no es cierto. Le explico cuál es el código de ética del psicólogo y le digo, bueno, que voy a ahondar en la situación para resolverlo. Entonces, indago con más padres, con más alumnos y era el mismo discurso. O sea, no era algo preparado de los chicos, era el mismo discurso.
Hablo con la jefa del servicio, hablo con la jefa del centro de salud, hablo con la jefa de convivencia escolar y digo, mira, tengo este problema y les comunico a ustedes porque voy a hablar con la maestra sobre esto. La maestra negó completamente, incluso me decía de otras personas de personal de salud que le había comentado eso, ¿no? Que le habían dicho que los chicos iban a gritar, a travesear por allí, diciéndole que ellos iban a hacernos a nosotros perder el tiempo, ¿ya? Entonces, como la respuesta era similar a la narrativa que tenían los muchachos cuando se excusaban porque no iban a sus sesiones. Entonces yo decidí hacerlo todo formal, nada de que me dijo, que no me dijo, entrar en conflictos, ¿no? Entonces, una reunión con los padres de familia, con la profesora, con el director de la escuela, y se puso en agenda el tema. Hay personas así, hay personas que inventan, que tratan de manipular la situación para su beneficio. En esta reunión, digamos que fue un desastre para la maestra porque trató de excusar cada uno de los argumentos, los trataba de excusar con otras situaciones que a las finales terminó diciendo cosas que eran mucho más graves, como por ejemplo situaciones de acoso o de tocamientos de los niños, y nosotros, espérate, ¿y eso no lo hablaste? ¿No lo reportaste? No, pero es que aquí entre nosotros lo hemos hablado, con la mamita, con la profesora hablamos y eso ya no va a volver a pasar. Entonces, a veces, Oni, creo que en la mayoría de situaciones nos encontramos, nos encontramos con situaciones así en las que la persona, el agresor, porque esta era una agresora, trata de controlar la situación, tranquila Rita, manipular la situación para que ella no salga afectada. Pero si uno busca, como les decía, tú debes tener eh, criterio para saber cómo vas a abordar una situación conflictiva. ¿Ok? Yo aquí no buscaba ni ganar, yo aquí no buscaba ni mediar ni nada. Yo iba directo a hablar con ella para desengañar, o sea, para derrumbar sus argumentos, porque estaba ya atentando contra mi ética profesional, ¿ya? Y sobre todo que me estaba indisponiendo con el abordaje con los niños. Entonces, cuando tú pierdes la confianza con tu paciente es bien difícil poder recuperarla. Y sobre todo eso era porque no estaba atentando contra mí, sino contra la salud, el bienestar psicológico de estos pequeños. ¿Ok? Bueno, y luego pasó, se hicieron los trabajos, denuncias y demás, pero sí te vas a encontrar con situaciones así. Entonces, no es cómo lo vas a solucionar, hay cosas que no lo vas a poder solucionar del todo, Oni, pero sí es importante que se pueda dejar por sentado y si necesitas resolver la situación, digamos así, con mediadores para poder ayudarte a que la persona desista en el comportamiento que tiene, pues tienes que hacerlo. Yo usé mediadores. Yo usé mediadores porque no podía llegar a esta persona. No, no quería hacerlo porque si no iba a tergiversar toda la conversación. ¿Ok? Entonces, sí es mejor derivar las situaciones cuando ya escapan de nuestra mano, derivar. Cuando estamos hablando sobre todo en niveles administrativos, en el trabajo interdisciplinario, si quieres decirlo así, o en el trabajo cooperativo dentro de las instituciones públicas, ¿no? Pero sí, es importante que tú desarrolles habilidades de conflicto. Si yo hubiera sido otra persona, yo, así como le decían las mamás a la maestra, ¿no? Yo te veo en la calle y te saco la michi. Entonces, decía, a las mamás había que calmarlas. A mí decía, tranquila, no necesitamos llegar a golpes. Vamos, esto en realidad son, digamos así que son muchas vulneraciones ante los derechos que tienen los niños. Entonces, con Demuna, con la escuela, como les dije, con convivencia escolar, se denunció con el centro de salud, se denunció y que sigue el proceso que debe seguir. ¿Okay? Entonces, es así. A veces tenemos que llegar a la justicia para solucionar cosas, ¿ya? Pero es importante tener los límites claros, los límites claros. También, por ejemplo, es muy común que en las escuelas
eviten que los casos, por ejemplo, de acoso se registren, ¿no? O se denuncien. Es muy común. ¿Por qué? Porque es muy engorroso todo esto, pero, hey, tenemos que hacerlo porque se requiere dejar evidencia y tener estadística de cómo se atienden estas situaciones, qué casos se dan y cómo se atienden estas situaciones. No es algo que sea por más trabajo o menos trabajo, es lo que se debe hacer. Es lo que se debe hacer, también por casos de agresiones, ¿ok? Entonces, es un poco de las habilidades que tú también tengas, la claridad con la cual identificas los puntos álgidos del conflicto y, claro, en el sí se ve. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una zona rural, ¿no? Entonces, yo a los todos les decía, ¿tienes estas situaciones, señora? No es necesario que en la escuela le sienten la denuncia, denúncialo por el portal de CICE. Sí se ve. Sí se ve, sí se ve, sí se ve, y así van a ver que se solucionan los conflictos, ¿no? Por ejemplo, había un casito así también de bullying, ¿no? No le hacían caso al niño, empezó con la maestra que le tiró la carpeta del niño, el niño se asustó, dejó de ir a la escuela, entonces ya casi deserta, ¿no? El niño. Los padres notaron este cambio de conducta del estudiante y dijeron, ok, aquí está pasando algo que nosotros no detectamos, entonces necesitamos ayuda para poder identificarlo. Y se identificó pues que el niño estaba siendo víctima de agresión dentro de la misma escuela, ¿no? Y por adultos que deberían ser sus protectores. Entonces, no le permitían asentar la denuncia por el cuaderno dentro de la escuela y señora, portal. Hágalo por portal. Y es importante que puedan, que no lo veamos nosotros como de manera tradicional, no, uy, problema, ya ahora cómo soluciones. En realidad, tienes que seguir los protocolos de acción. Si estás en escuelas, tienes que aprenderte cuáles son los protocolos. ¿Ya? Los protocolos de acción frente a casos de acoso, frente a casos de abuso, porque también todo eso va a aparecer dentro de las escuelas. ¿Ya? Así que es importante saber esto. A ver, por acá, ¿qué dicen? Mm, sí, te entiendo, Oni. Te entiendo perfectamente lo que me platicas. Ujú. Ah, ha sido fuerte. Ujú, sí. Es que estas situaciones no se pueden dejar pasar. Si tú identificaste cuál era digamos, el instigador o qué era el punto que causaba esta situación y lo identificaste, entonces sí tenías que tomar acción. Definitivamente, hubiera sido negligencia de tu parte el no haberlo derivado. ¿Ok? Entonces, no podemos ay, nos vamos a comprar un problema más. Entonces, no podemos, dejarlo pasar o no, o hacer de la vista gorda, como decimos, cuando nosotros detectamos situaciones en las que el cuidador, el adulto, es quien está ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, si ya lo que tú hiciste fue proporcionar los primeros auxilios psicológicos y hay antecedentes de ideas suicidas, por ejemplo, o del mismo acto. Entonces, sí ha sido imperativo que tú tengas que reportar la situación, ¿ok? Si tú no lo hacías y sucedía el evento, o sea, sucedía nuevamente una autoeliminación, ¿ok? Tú ibas a ser culpable por omisión. Ujú, sí. Entonces, y es importante, gracias por la experiencia, es duro, pero eso pasa. O sea, no es todo color de rosa en las escuelas, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esta apertura a saber
cómo accionar. O sea, lo importante es cuando está chiquitito, allí atacar. Cuando ya se hace grande, a veces es una bola de nieve, me refiero a que ya es inmensa y a medida que va rodando, va creciendo y se nos hace más difícil el poder tratarlo. Entonces, todo está, no es que recaiga en el rol del guía o del mediador o del maestro, sino es que nosotros, cuando estamos a cargo de otras personas, debemos desarrollar habilidades que requieren para poder atender a estas personitas. Entonces, yo no me paro allí a dictar una clase solo porque no tuve otra opción de carrera y solo porque yo quiero llevar dinero a mi casa para cubrir mis necesidades. O sea, no es eso. Tienes que cubrir muchas más cualidades, digámoslo así. ¿Ok? Por eso les quiero platicar ahorita de lo que es la disciplina positiva aplicada en el aula, ¿no? Miren, el concepto de disciplina positiva es un enfoque que se centra netamente en el respeto, ¿ok? En el respeto. El aplicarlo dentro del aula nos va a permitir a que nosotros podamos desarrollar en los estudiantes habilidades como la autodisciplina, la responsabilidad, el que vayan desarrollando habilidades para la vida. Jessica, ¿cuáles son estas habilidades para la vida? Que sepan vivir en comunidad, que sepan respetar, que sean responsables, que sepan respetar la diversidad, que toleren, ¿ok? Que toleren. Entonces, si yo no sé vivir en comunidad, difícilmente voy a poder sentirme, eh, voy a sentir bienestar dentro de, ¿ok? Entonces, la disciplina lo que busca es crear, en este caso, orientada al aula, lo que busca es crear un ambiente donde a los estudiantes no se les esté señalando por el error, ¿no? Donde el estudiante esté seguro, se sienta tranquilo, se sienta en bienestar al ir a la escuela, ¿no? Donde el estudiante y también el maestro esté a gusto enseñando y participando y aprendiendo, ¿ok? Entonces, lo que busca esto es mediante el establecer expectativas claras, ¿ok? Y metas de comportamiento, es que se pueda definir dentro del aula qué es lo que se espera del estudiante, ¿ok? No es que, él ya sabe lo que se espera, tiene que aprender, crecer bien, ser una buena persona, ya, pero eso es lo que tú piensas, pero en realidad estás seguro de que eso lo entiende el estudiante. Entonces, si no sabes, hazlo, ¿no? Define, coloca las normas de comportamiento dentro del aula. ¿Qué situaciones son tolerables? ¿Qué situaciones no son negociables? ¿Cuáles son las consecuencias de infringir las normas y los acuerdos? Entonces, es importante por eso, porque cuando las expectativas están claras, los chicos saben cuáles van a ser las consecuencias de las infracciones. Jessica, ¿esto a qué edad lo puedo propiciar o desde qué edad lo puedo propiciar? Desde pequeños. El respeto por el prójimo, la responsabilidad, la empatía, la comunicación, la autorregulación, ¿ok? No son habilidades que las desarrolles cuando eres adulto, se van desarrollando desde temprana edad, ¿ok? Desde temprana edad. Entonces, mientras más modelos adecuados tenga la persona, tenga el niño, tenga el individuo, mejores van a ser sus formas de aprendizaje, o sea, mejor van a ser o va a tener más bagaje en el cual poder usar como experiencia propia para poder resolver situaciones problemáticas dentro del aula o en cualquier ambiente en el que se encuentre. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico estos conceptos dentro de la escuela, pues refuerzo lo positivo, promuevo la comunicación que sea mucho más honesta, mucho más abierta, respetuosa, ¿no? Que yo pueda escuchar las preocupaciones de mis chicos sin tener que minimizar la preocupación de mis estudiantes. Voy desarrollando en ellos estas habilidades sociales, ¿no? Yo recuerdo una experiencia en el Instituto Superior donde yo estaba enseñando a unos chicos de informática. En la carrera eran la mayoría hombres, solo había una mujer.
Entonces, justo estamos tocando un tema de desarrollo personal y yo pido la colaboración o la participación de esta chica y un compañero hizo un comentario como diciendo, es mujer, no piensa, ¿no? Y los demás se rieron. Y yo, no, 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 ya amiguita, comenta, comenta, le dijeron así. Yo cuando escucho ese comentario, yo lo primero así que pensé, dije, así en mis adentros, perdón, o sea, ¿qué escuché? Así fue mi expresión por dentro, ¿no? Por fuera yo está, a ver, para entender mejor, explícame, ¿qué es lo que quisiste decir? Porque la forma en como yo lo he entendido es una ofensa, pero explícame qué es lo que quisiste decir. No, Miss, era una broma. Que no, a ver, explícame. Las bromas asoman verdades, así que cuéntame qué es lo que quisiste decir y por qué lo dijiste. El estudiante me dice, no, es broma, Miss, sino que ella es bien calladita, no habla, y entonces le hacemos bromas así para que hable, y después de tus bromas habla, peor, dice, no habla. Ok, y entonces, ¿es porque ella es tímida o de repente se siente intimidada por ustedes o es porque es mujer porque no piensa y no habla? Porque eso fueron las palabras, ¿no? Y al frente tienes a una mujer que piensa y que habla. Entonces, ¿es condicional o es parte de ella o es parte del género? Y después de eso, ya dejé, ok, la clase se queda de un lado, ahorita ya no les voy a enseñar lo que tenía planeado enseñarles, pero voy a enseñarles otras cosas mucho más importantes, que es reflexionar, que es acerca de modelar estos comportamientos que no son correctos, ¿no? Y esta conversación llevó a otras cosas, y a las finales, resumiendo la clase, les decía, ¿no? Llegamos a la conclusión que nosotros repetimos ideas cuando no pensamos. Él me decía, no me dices que así mis papás dicen, y yo, ya, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué piensas? No, no, es que lo mismo, ya. Cuando no pensamos, repetimos ideas que ni siquiera sabemos si son correctas o no. Entonces, la disciplina positiva lo que busca es esto. Yo les enseño a través de mi experiencia, como les digo, ¿no? Entonces, es no jalarme los pelos por lo que dijo y feminista y que no sé qué y que no sé cuánto. No, nada. Lo que buscas aquí es desde el respeto con la otra persona, de entender su postura, de buscar fomentar esta comunicación abierta con los estudiantes y sobre todo de irles ofreciendo estos espacios para reflexionar. ¿En realidad estás de acuerdo con lo que, a los chicos que se rieron, en realidad están de acuerdo con lo que dijo? No, Miss, era broma, pero es que ustedes refuerzan las bromas que no son agradables. O sea, si yo tengo que ofender a otra persona y minimizar a otra persona para causarme una risa, eso no es agradable, ¿no? Entonces, el buscar enseñar esto desde el respeto es lo que ellos van a aprender y en adelante, ¿no? Van a ir tomándolo, si es que desean, como forma de vida. ¿Por qué? Porque otra de las características que busca la disciplina positiva es que en vez de que los castiguemos por cómo piensan o lo que piensan, es que utilicemos estos errores para generar oportunidades de aprendizaje y de cambio, ¿ok? Entonces, yo lo que buscaba era orientarlos a ver, identifiquemos qué es lo que hicimos mal, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos mal? Ya no solo le decía a él por haber hecho el comentario, sino a todos porque se rieron, incluso a mi estudiante que no se defendía, ¿no? Y le decía, mira, con esto yo no te quiero defender, lo que quiero es enseñarte a poner límites a tus compañeros, estás en mitad de carrera con muchachos varones y por ellos no vas a dejar tu carrera. Y aparte, eres aquí como que la representante de las mujeres en esta carrera, en tu promoción. Solo había una mujer en la carrera, ¿no? Cuando las ingenierías no son carreras que las mujeres opten por estudiar. Y eso es algo triste, porque justamente estos comentarios tienden a desanimar a las personas. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos es fomentar la empatía, fomentar la comprensión, ir proponiendo o ir aprovechando estos comentarios, estas situaciones para, para tener
espacios en los que se puedan ayudar a los estudiantes a comprender, a valorar las perspectivas de los demás, a cambiar la forma en cómo pensamos también. ¿Okay? No sé si a ustedes les habrán pasado situaciones así, ¿no? Yo últimamente, incluso, habían estos chistes, ¿no? Chistes feministas. Y no es que yo sea feminista ni que sea machista, solo que ya con mis años de experiencia he aprendido o mi formación, mi ideología está mucho más clara, que hay cosas que sí merecen la pena tratarlas o hablarlas, ¿no? Yo tengo un canal en Instagram, creo que es Instagram y WhatsApp, en la que suelo escribir, ¿no? Suelo escribir de cosas que pienso. La última vez creo que escribí acerca de unos chistes, ¿no? Habían posteado un baldor y y la figura del Baldor, del libro Baldor, que es para de problemas matemáticos, le habían puesto una mujer, ¿no? Aquí, la mujer con más problemas que el Baldor, más problemática que el Baldor, decía. Entonces, decía, ok, ¿esto da risa o realmente preocupa por por el criterio que se tiene acerca de una mujer? ¿No? Da risa realmente el que una mujer pueda hablar de las cosas que no le agradan y que esto se entienda como toxicidad. O sea, debemos quedarnos calladas para poder ser consideradas como tranquilas, buenas o elegibles, ¿no? Entonces, estos patrones de conducta a que nos llevan. Y bueno, ya no desarrollo más el tema porque si no, no acabamos nuestra clase, pero lo que busca estos conceptos de psicología, perdón, de disciplina positiva aplicada a los salones es que nos tomemos espacios para poder buscar estos espacios de diálogo, ¿ya? Para poder ir enseñando, ¿ok? Enseñando habilidades sociales, enseñando capacidad de resolución de conflictos, enseñando habilidades comunicativas también, ¿ya? Uy, no sé qué pasó aquí, pero no se ve un video. Quiero que veamos un videíto, ¿ok? Voy a abrirlo. Ya está. ¿Sí se escucha? Y Sheila, preocupa, pero es un mundo de machos. Esto es gratis. Y pues hay que ir rompiendo esas barreras, ¿no? Estos son Muy bien, Emil vamos a y ver su este superior videito y Arthur. comentamos. Emil suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente, no intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa.
que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado. De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos tres elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando entra, encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de asaltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos métodos que he comentado fueron descritos en un libro alemán por Simon von Berlepsch. Comparte en los comentarios qué te pareció o si has
¿Qué les digo? Ya, mi cara lo dice todo, ¿cierto? Hablando 1 minutos y el micrófono está apagado. Ya disculpen. Les decía que en este video hemos visto 2 estrategias para resolver el conflicto. Una de las estrategias se llama OIS, que es el poder manifestar ya la necesidad que tenemos nosotros. Y no, era yo. Y hablar acerca de las consecuencias o las complicaciones que tiene el no poder cubrir esa necesidad. Y en la segunda parte veíamos el video del triángulo dramático, que es lo que les voy a enseñar ahorita. El triángulo dramático, lo que es un concepto de la psicología que lo que busca ya es que nosotros, si es que somos parte del conflicto, podamos reconocer qué rol estamos desempeñando dentro del conflicto. Imagínense que ustedes son Marta, ustedes son Antonio y ustedes, no me acuerdo el nombre del otro chico, El Salvador, ¿ya? Entonces, ustedes son Marta, llegan a la casa y encuentran Antonio haciendo la cena con su compañero y tú dices, ok, la cena está lista, menos trabajo, pero volteas así tu mirada a la cocina y encuentras todo un desastre. Y el, ok, ya no voy a cocinar se convierte en, qué desastre me hiciste. Mejor no te hubieras metido a la cocina. Si la vas a dejar así de mugrosa, más trabajo me das, ¿cierto? Ese es el rol de volverse una víctima a cambiarlo a acosadora o a perseguidora, ¿no? Y viene Luis y dice, hey, espera, pero estábamos preparando la cena, o sea, hemos hecho algo rico para que tú llegues y no estés y comas de frente y el cansancio, descanses y todo eso. No, tú te callas porque tú vienes acá a hacer el desorden. Yo, mi orden, mi cocina, yo no quiero que la toquen porque yo sé cómo van las cosas. Entonces, Marta comienza a seguir acusando, ¿no? El Salvador se convierte en víctima y la víctima, y en este caso el agresor, que era al principio, se va a convertir en el Salvador. Entonces, el triángulo dramático es el poder identificar en el conflicto, en el momento del conflicto, identificar qué rol estoy jugando yo. Si soy el perseguidor, pues mis características van a ser que yo voy a estar en una posición acusatoria o de crítica, voy a intimidar o a culpar a otras personas, ¿no? Y normalmente es el agresor, el perseguidor es el agresor o el victimario. La víctima va a sentir impotencia, ¿ya? Siente impotencia, indefensión, busca generar simpatía con otra persona, ¿ok? Para que le puedan ayudar y se percibe como el afectado. Y el salvador es quien se va a relacionar o se identifica con la víctima y siempre la busca rescatar. ¿De quién? Del perseguidor. Entonces, va a asumir el rol de protector, de consejero, el héroe, ¿no? El héroe no llamado al problema. Entonces, es como el tercero en discordia. ¿Listo? El tercero, el que sale perdiendo cuando se arreglan la víctima y el perseguidor. Muy bien. Entonces, en este triángulo dramático, el perseguidor critica a la víctima busca ayuda, busca simpatía de alguien que la quiera salvar, y viene el salvador y se intenta coludir o se vincula con la víctima y la intenta rescatar atacando al perseguidor. Por lo tanto, estos son los roles que van cambiando, ¿ya? Que van cambiando. El objetivo es no solo identificar qué rol estás jugando dentro del conflicto, sino el volver o romper este esquema haciéndote el creador. ¿Y qué es este concepto de creador, no? Es el concepto de romper el triángulo dramático, ¿ok? Romper, salir de ese triángulo, es decir, que yo me dé cuenta qué rol estoy asumiendo y decir, hey, yo ya no quiero estar en este triángulo, ¿no? Ya no, o sea, ya me di cuenta que yo soy la perseguidora porque yo puedo decir, está bien, Antonio, gracias Antonio, gracias Luis por la cena, y ¿lavan ustedes los platos o los lavo yo? ¿No? ¿Ustedes hacen el aseo de la cocina? Gracias, muy bien, gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Cierto?
Entonces, allí yo asumo ese rol de creador. Entonces, ¿de qué trata esta dinámica o esta identificación de roles? Se trata de que nosotros tomemos conciencia el rol que asumimos dentro del conflicto y que sobre todo busquemos solucionarlo, ¿ok? Una vez que yo ya me percaté cuál es mi rol, en qué siempre caigo, entonces como yo me vuelvo consciente, yo digo, ok, yo no quiero seguir en esto. Y no es que yo evite el problema o escape de, sino que yo comienzo a tomar responsabilidad de mis acciones, ¿ok? De mis acciones. Entonces, en el ámbito de la escuela, cómo puedo ir enseñando o cómo puedo utilizar este concepto para poder resolver situaciones problemáticas pequeñas dentro del aula? Primero, enseñar acerca del triángulo dramático, de los roles en los que podemos jugar, y una vez que ya identifiqué el rol, promover la comunicación directa, es decir, enseñarle a los chicos a cómo van a expresar su necesidad, ¿no? En este caso, imagínense, alguien voy a seguir con el caso de Marta, ¿ya? Entonces, Marta, en vez de molestarse por dentro porque todo está cochino, porque seguro lo van a dejar así y yo lo voy a tener que limpiar y cosas así. Entonces, en vez de ponerse a pensar, maquinar o a hipotetizar, dice, hey chicos, ustedes limpian, ¿cierto? Para hacer todo el descanso completo, pues, ¿no? Utilizar un poquito el recurso del humor para poder expresar sus necesidades y sus preocupaciones. ¿Listo? Entonces, en vez de recurrir a volverse, a usar estas dinámicas de persecución, entonces, en vez de recurrir nuevamente al rol de perseguidor o castigador, aprende a comunicar qué es lo que está pensando o sintiendo, ¿no? Lo otro es que se fomenta la responsabilidad. Y aquí, ¿a qué se refiere la dinámica de la identificación del triángulo dramático? Y es que cuando yo me vuelvo consciente de mis necesidades, cuando identifico mi rol, aprendo a manifestar mis necesidades, yo también empiezo a responsabilizarme por mis acciones, ¿ok? Y como ya sé cuál es el rol que juego, yo digo, ok, me voy a retirar un ratito porque si no, aquí comienzo a despotricar y nadie me para. Me calmo un rato y regreso para poder hablar acerca de lo que necesito o hablar acerca de lo que no quiero que suceda. ¿Listo? Entonces, esto permite que nosotros identifiquemos estos conflictos de manera temprana y los prevengamos. ¿Ok? Como les dije, ya yo exploto, mejor me alejo, espero calmarme y resuelvo luego. ¿Ya? Otra de las cosas que permite crecer es que en las aulas, cuando nosotros ya enseñamos a nuestros estudiantes a identificar el rol, a saber cómo comunicar sus necesidades o preocupaciones, a hacerse responsable de las decisiones que tomemos, a intervenir o a prevenir estas situaciones que pueden generarse, que pueden volverse complejas, para que pueda solucionarlas así cuando esté chiquitito, en amago, ¿ya? Y sobre todo que esto vaya volviéndose como práctica para poder desarrollar mis habilidades. Y Jessy, ¿qué habilidades desarrollo? Habilidades de afrontamiento de problemas o de resolución de conflictos. Escucha efectiva, ¿verdad? El poder... la comunicación empática, asertiva también. Entonces, todas estas habilidades yo las voy desarrollando a través de la práctica. Y al final, ¿en qué reditúa todo esto? ¿Por qué necesito enseñarles a ellos esto? Porque esto genera un cambio de perspectiva. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros animamos a los estudiantes a asumir la responsabilidad por las situaciones conflictivas o problemáticas, y para que ellos puedan ir diciendo, mira, ya, tienes este problema, ¿cómo lo resuelves? Ensayo, error, ¿no? Practica, que cuando lleguen los problemas de la vida adulta, no te cojan descalzo, ¿cierto? Entonces, les animas a que ellos puedan mirar los conflictos de distintas posiciones. O sea, no hay una sola forma de resolver problemas. Hay mil y un formas, hay que ser creativo.
Aquí es donde la creatividad nos ayuda a poder resolver conflictos. ¿Okay? La creatividad también es una habilidad que se desarrolla, que es importante para la resolución de conflictos. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos principios dentro del aula, vamos a crear un entorno que fomente la comunicación efectiva, que fomente la comunicación positiva, que permita que los mismos estudiantes vayan construyendo relaciones saludables, ¿ok? Yo aquí les he puesto un caso para que ustedes lo practiquen en caso deseen, ¿ok? Esto que hemos aprendido ahorita, esto que les he explicado ahorita acerca del triángulo dramático. ¿Listo? Muy bien, ahí está la solución por si es que lo hicieron y quieren cotejar si es que esté bien o se animan a no resolverlo, ¿ok? Entonces, para cerrar nuestro curso de estas 2 semanas, de estas bonitas 2 semanas, hay que entender que el psicólogo educativo es quien va a utilizar los conceptos de la psicología dentro de la escuela para propiciar aprendizaje, para entender las formas en cómo se aprende y sobre todo para intervenir de manera preventiva en situaciones que pueden volverse conflictos grandes. ¿Ok? El psicólogo trabaja como puente entre la escuela y los padres. También el psicólogo realiza el acompañamiento a los maestros para poder orientar o para poder desarrollar estrategias que permitan la inclusión y que permitan la resolución de conflictos. ¿Ok? Como les decía, el rol del psicólogo es netamente preventiva. Entonces, ¿en qué va a intervenir? ¿Qué es lo que va a buscar mejorar? La convivencia escolar, prevenir conductas de riesgo respecto al acoso, ayudar con la educación emocional y promover la salud mental desde edades tempranas, desde la infancia. ¿Ya? En Perú, la mayoría de escuelas que tiene psicólogos son las escuelas de secundaria, no son las escuelas de primaria. Es por un tema de políticas, ¿no? Pero lo ideal es que la salud, ¿ya? Yo le digo bienestar emocional, ¿ok? No es salud mental, no es salud porque no estamos enfermos. Entonces, promover el bienestar emocional o el bienestar conductual se debe hacer desde temprana edad. ¿Ya? Desde temprana edad. No es que ya solamente cuando ya estén por salir de la escuela, cuando los problemas son más difíciles de manejar o más complejos de manejar, pero podemos hacer el trabajo desde antes. Entonces, en resumen, lo que hemos aprendido estas 2 semanas es cómo las teorías del aprendizaje influyen o nos dan opciones y herramientas para que nosotros podamos diseñar clases que permitan al estudiante engancharlo. Como la motivación es súper importante para que se pueda consolidar el aprendizaje, ¿ok? Y que la motivación es uno de los caminos que nosotros como docentes debemos promover, sobre todo la intrínseca, para que el estudiante se mantenga comprometido con sus responsabilidades académicas. También hemos aprendido acerca del desarrollo social y emocional del estudiante, cómo es que estas etapas, sobre todo marcado de estos conflictos que van a surgir según la teoría psicosocial de Erikson, ¿no? Por ejemplo, la culpa versus la autonomía. ¿Qué más hemos visto la semana pasada? Culpa, autonomía. Hemos visto también la identificación del yo, ¿verdad? Estos conflictos que suelen surgir en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Sí, desde infancia, desde jardín de infantes, desde jardín de infantes. En algunas escuelas privadas lo tienen, pero las escuelas públicas muy poquitos tienen psicólogos ya que se dediquen al trabajo de contención emocional, al manejo de aula, que es tan importante. ¿Ok? Sobre todo a reforzar estos conceptos de crianza positiva o de disciplina positiva y crianza respetuosa, porque es aquí donde les vamos enseñando la base segura para que los chicos puedan desarrollarse motriz, cognitivamente y socioemocionalmente. ¿Listo? Entonces, espero que el curso les haya servido de mucho.
Por favor, apóyennos certificándose para que estos puedan seguir brindándose estos cursos y sobre todo para que ustedes también tengan un sustento real acerca de ese aprendizaje que van adquiriendo. ¿Listo? Ha sido un gustazo conversar con ustedes y sobre todo con Berna del apoyo que hemos recibido durante estas 2 semanas. Hasta aquí mi participación con ustedes. Que tengan bonitos días.